Ya, muy buenos días a todos. Hoy día vamos a ver medidas de tendencia central, pero para datos agrupados. ¿Ya? Igual de la misma manera se toma en cuenta lo que sería la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Ya hemos visto la anterior a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Son medidas estadísticas que pretenden resumir de un solo valor a un conjunto de valores, representan un centro en torno al cual se encuentran ubicados, ¿no? Entonces, vamos a ver primero lo que sería la media aritmética, que ya hemos visto que se denomina también el promedio de los datos, ¿ya? Y estaría representado por esta fórmula, ¿ya? Por esta fórmula donde la media aritmética es igual a todos los elementos x sub i o las marcas de clase por las frecuencias absolutas de cada uno de ellos, ¿ya? Dividido entre la cantidad de elementos, n, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿ya? Donde tenemos en la siguiente tabla, tenemos un número, se registran el número de materias suficientes para el noveno curso, ¿ya? Durante el segundo periodo en la institución educativa Santa Teresita, ¿ya? Entonces tenemos ahí los datos, ¿ya? De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, esos son los intervalos, ¿no? De 6 a 8, y tenemos lo que sería las frecuencias, ¿ya? 13, 7, 15, 10 y 3. Y el x sub i que se representaría por 1, 3, 5, 7 y 9. Ahora, para hallar el valor, lo que hacemos es encontrar la suma de todos los x sub i por f sub i, ¿ya? Las marcas de clase por el número de estudiantes. ¿Dónde va a ser x sub i por f sub i sobre n, que sería 206 sobre 48, total, la media de 4.29. Ese sería nuestro promedio para datos agrupados. ¿Ya? Interpretando, entonces, en promedio los estudiantes pierden 4 materias, aproximadamente, ¿no? 4 o un poco más, de 4, 4 y medio puede ser, ¿ya? Entonces va en ese rango las materias que pierden los estudiantes. Ahora hablando de lo que es la media, ya es el valor que divide al conjunto ordenado de datos en dos conjuntos, con la misma cantidad de elementos. La mitad de los datos son menores que la mediana y la otra mitad son mayores. Ya, entonces nuestra fórmula es la siguiente, ya, donde la media es igual al límite inferior del n dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada sub i menos 1 sobre el f sub i, ya multiplicado por la amplitud. ¿Ya? Entonces tenemos ahí M sub E es la mediana, el límite inferior de la clase, ¿ya? El intervalo de clase, el N es la cantidad de datos que tenemos, el F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior al intervalo mediano. Y después el F sub I, que es la frecuencia absoluta de la clase, ¿ya? La frecuencia absoluta de la clase, y a la amplitud del intervalo de la clase. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ya, vamos a seguir con el mismo ejemplo donde tenemos el x sub i, el f sub i, ya, que serían los números de estudiantes que se encuentran en cada intervalo, y vamos a sacar la frecuencia acumulada. Ya sabemos cómo sacar la frecuencia acumulada, que sería este elemento más el siguiente. Este elemento se mantiene, ¿no? El siguiente sería este elemento, el anterior más el siguiente, y el otro el anterior más el siguiente, y así. ¿Ya? Buscamos el valor medio entre todos, ¿ya? ¿Cuál es el valor medio? Ya es el que se encuentre en el medio de las frecuencias, ¿ya? De la cantidad de elementos que tenemos, el medio, que sería este, ¿no? El 35. 35. Entonces, tenemos que calcular cada uno de los elementos, el n sub 2, el n es dividido entre 2, 48 entre 2 serían 24, ¿ya? El límite inferior es 4. Ya el f sub i menos 1, el f sub i menos 1 sería el
la frecuencia acumulada menos 1, que sería 20. El F sub I, que vendría a ser el F sub I de este, que sería 15. Y la amplitud, que sería la suma de estos dos, ¿ya? O la diferencia de estos dos, ¿ya? Que sería 6 menos 4, la amplitud sería 2. Ya, reemplazando, entonces ahí tenemos la amplitud es 2, ya 24, 20 y 15. Hacemos el reemplazo y sacamos la media, ¿no? Ahora, haciendo una pequeña interpretación, ya hemos sacado que 4.54 es el medio. Entonces, más o menos el 50% pierden 4 materias. ¿Ya? El 50% de los estudiantes pierden 4 materias. A eso se refiere. ¿Ya? El 50% de los estudiantes, ¿ya? O el punto medio, ¿a cuántas materias equivalen? Entonces, equivalen a 4 materias que se pierden. ¿Mm? Ahora, hablando de la moda, ¿ya? La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, esta es nuestra fórmula, donde la moda es igual al límite de la moda, ¿ya? Y dividido entre el D sub 1, el D sub 1 más D sub 1, digo D sub 2, por la amplitud, ¿ya? Donde vamos a calcular cada uno de los elementos, ¿ya? La moda, el límite inferior de la clase modal, ¿ya? De la moda, el límite inferior. El D sub 1, que sería la frecuencia de clase modal, menos la frecuencia de clase inferior a ella, ¿ya? El modal menos la clase modal menos 1. Y el otro, la frecuencia de clase modal menos la frecuencia de clase posterior a ella, ya que sería el F sub I más 1. Y la amplitud, que ya sabemos cómo calcular, ¿no? El límite inferior menos el límite superior. Ya, continuando, ahí tenemos. ¿Cuál sería la moda? Es el valor más alto de los F sub I, ¿ya? Que sería 15. 15 es el más alto, ¿no ve? Entonces, seleccionamos esa fila y de esa fila vamos reemplazando los datos, que sería L sub M sub O, ¿ya? El límite inferior de la clase modal, esta es la clase modal. Entonces, el límite inferior sería 4, ¿no? La primera diferencia de sub 1, que sería la frecuencia sub I menos la frecuencia sub I menos 1, ¿ya? Que sería 15 menos la frecuencia sub I menos 1, que sería 7, 15 menos 7, ¿ya? 15 menos 7 serían 6, ¿no? No, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, ¿no? Ya, 8. Ya, y la otra diferencia que sería F sub I menos F sub I más 1, que sería el F sub I 15 menos el F sub I más 1, que sería 10. ¿Ya? Y la amplitud, que sería 4, digo 2. Ya, reemplazando los datos, ya entonces ahí tenemos que sería 8 y el otro 5, la amplitud de 2, y la moda sería 5.2, reemplazando, ¿ya? Y haciendo una interpretación, decimos que la mayoría de los estudiantes pierden por lo menos 5 materias, ¿ya? Entonces, esa es la forma, digamos, de calcular la media, la moda y la mediana a partir de datos agrupados, ¿ya? Entonces, les voy a mandar ahorita una tarea a la plataforma y van a tener hasta mediodía para poder responder, ¿ya? Eso sería todo. Si hay alguna consulta, ahora pueden hacerla.